muchísimas gracias a los que en este momento están entrando al canal 85. 85 de Claro, 85 de Wind Telecom, Voz Media Network. Es un honor compartir con los que están entrando en este momento al canal de YouTube YouMedia RD, que es el canal desde donde transmitimos, YouMedia RD. Riegue la voz y dígale que en vivo estamos por el canal 16, Noticias 16, por el canal 85 y por YouMedia RD. Y que también se suscriban a mi canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy es noche del lunes 29 de julio del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, amigos míos, el día de ayer en Colombia se dio a lo que se ha llamado el juicio del siglo. ¿Y por qué? Se dio el juicio del siglo porque el expresidente Álvaro Uribe, expresidente de Colombia en 2 ocasiones, fue juzgado supuestamente bajo el alegato de que había sobornado testigos. Desde hace algunos años al expresidente Uribe se le está siguiendo un caso y dentro de ese caso, después que fue señalado por un senador llamado Iván Cepeda, se dijo que el presidente trató de desviar la atención y que trató de que los testigos no dijesen lo que tenían que decir. Bueno, eso llevó a que Uribe finalmente tuviese que ir a los tribunales. Y el día de ayer la jueza dio el veredicto. Veredicto, dijo que era culpable. De inmediato, gran parte de líderes del mundo comenzaron a hablar de la situación. Algunos a favor del presidente Uribe, otros en contra del presidente Uribe. Jaciel, yo te mandé algo ahí, pero me llamó en particular la declaración del actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio. Los que conocen el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos saben que en los Estados Unidos hay 2 autoridades fundamentales. Uno de ellos es el presidente de la República, en este caso Donald Trump, y el otro es el secretario de Estado. El secretario de Estado o el canciller norteamericano es el que lleva la política hegemónica de los Estados Unidos a todo el mundo. Es el que impone y dice con lo que están o no está de acuerdo los Estados Unidos. Y el día de ayer, el secretario de Estado comenzó a decir cuál era la reacción de los Estados Unidos frente a la condena del presidente Uribe. Ponme ahí lo que escribió Marcos Rubio sobre el tema de la justicia. A mí me llama la atención porque yo siempre he dicho que cuando los Estados Unidos dicen algo, no lo dicen por inventar. Lo dicen porque sus organismos de inteligencia ya han hecho su tarea, ya han investigado, ya han corroborado y tienen en las manos el material para poder partir y decir, mira, esto o aquello. Y aunque el presidente de ese país, Gustavo Petro, ha tenido serias dificultades con el gobierno de los Estados Unidos, no es menos cierto que el comportamiento de Petro hacia Uribe, o sea, del presidente actual hacia un expresidente, ha llamado la atención de la comunidad internacional. En Colombia, para que ustedes entiendan, hay una división bastante fuerte.
hay una división en cuanto a la derecha y la izquierda, todavía hay mucho pensamiento de el discurso de barricada, como yo le he llamado. Todavía hay gente transitando el izquierdismo, el comunismo, el marxismo, todo eso que es una forma de pensar. Ahora, ¿qué puso el secretario de Estado? Se lo voy a leer, lo que aparece ahí con los muchachos. Dice Marcos Rubio: el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. Y al final dice: la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. A mí me llamó la atención esa palabra, la instrumentalización del poder judicial o de la justicia. ¿Por qué? En el año 2020, en mayo de 2020, ganó las elecciones Luis Abinader. Y uno de los pedidos fundamentales de la sociedad sobre los cuales llegó Luis Abinader a la presidencia era el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Por tanto, cuando Abinader llegó, lo primero que hizo como parte de su promesa principal fue designar a Miriam Germán como Procuradora General de la República y a Jenny Berenice Reynoso como la segunda frente al Ministerio Público. Y yo recuerdo aquel discurso de Abinader ya en el Palacio Nacional instalándose, diciéndole a ellas dos: ustedes dos son independientes. A partir de ahí empezó una cacería. Y debo decir que en los primeros 2 años de gobierno, 3 años de gobierno, al presidente de la República, a doña Miriam y a Jenny, le dio buenos resultados esa persecución. Porque la gente entendió que ciertamente sus anhelos de que la corrupción fuera combatida se estaba llevando a cabo. Y en ese proceso fueron presos Adán Cáceres Silvestre, que era el jefe del cuerpo de ayudantes de Danilo, cuerpo de ayudantes militares. Fue preso José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia. Fue preso Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda. Fue preso Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas. Fue preso Francisco Pagán, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Fue preso Fernando Rosa, ex director del FONPER. Fue preso Alexis Medina, hermano de Danilo Medina. Fue preso el general Torres Robiú, director de Politur. Fue preso, o sea, señores, muchísima gente. Y la sociedad reaccionó apoyándolo porque entendía que el presidente y que la procuradora estaban haciendo un trabajo de acuerdo a lo que la sociedad había exigido, de acuerdo a lo que la sociedad los había apoyado para que tuvieran el poder. Y yo recuerdo que se enviaban unas notas a los medios de comunicación hablando de la cantidad increíble de millones que se habían robado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se habló acerca del supuesto desfalco al sector eléctrico, se hablaba de más de 30.000 millones de pesos. 30.000 millones que se robaron. Cuando hablaron del caso de Gonzalo Castillo, de José Ramón y de Donald Guerrero, hablaban de miles de millones y que lo cargaban en efectivo, cosas que eran hasta un poco de película. Nunca la sociedad pensó que ese Ministerio Público y que los jueces estaban siendo utilizados con fines políticos. La gente creyó que se le estaba dando una respuesta a las necesidades de la sociedad, al pedido de la sociedad ante el tema de la corrupción.
¿Qué pasó? Se dieron ciertos elementos que empezaron a crear dudas razonables, de si ciertamente se estaba luchando contra la corrupción o si simplemente se estaba utilizando la justicia como un instrumento para lograr objetivos políticos. Primera cosa que vimos, la relajación de los términos utilizados en justicia. ¿Usted no recuerda cómo se le llamaba a los expedientes? Operación Coral, Operación Coral 5G, Operación Calamar, Operación Camaleón, Operación... O sea, señores, convirtieron la utilización del lenguaje jurídico, que es muy serio, en una especie de lenguaje de mercadeo de película para que la gente captara su atención eso. Tanto es así que recientemente el Tribunal Constitucional dio una ordenanza al Ministerio Público diciendo que dejara de llamar a los expedientes judiciales por esos nombres, porque lo que estaban haciendo era desmeritando a los involucrados y relajando los expedientes. Pero eso sirvió durante 4 años de aquello que decían los romanos, pan y circo. Sirvió para el circo judicial que se montó en República Dominicana. Y yo creo tener algún nivel de autoridad para hablar del tema, porque tanto a finales del gobierno del PLD me persiguieron de forma física, como después que llegó el PRM, continué llamando por su nombre esas cosas y pidiendo que el Ministerio Público actuara, porque la misma ley dice que se actúa ante el simple rumor, y había más que rumor. Si usted quería darse cuenta de que ciertos PLDistas se le había ido la mano, usted simplemente tenía que hacer una auditoría visual a cómo ellos vivían. Y eso era suficiente para usted saber si la corrupción había llegado o no donde estos tipos. Ahora, una cosa era eso y otra cosa era que se utilizara el Ministerio Público como comando de campaña para que el presidente de la República se reeligiera en el año 2024. Analice lo siguiente. De todos esos casos que el Ministerio Público decía que estaban blindados, o sea, que eso no lo iba a cambiar nadie, que eso iban para la cárcel, ¿cuáles de esos casos están en prisión? Se lo voy a ayudar, ninguno. ¿Dónde está Jean Alain? En su casa. De hecho, hasta victimizaron a Jean Alain cuando el Ministerio Público actual, la justicia dominicana, le violó hasta sus derechos. La gente, Jean Alain, que no es fácil, más malo que el Gamorao, la gente hasta comenzó a verlo con pena. Me dicen que no se escucha, no sé, por el 16, por el 85, no sé. El caso es que Jean Alain, que tenía todo el peso de la sociedad por las acciones que cometió como Procurador General de la República, abusando de su poder, terminó convirtiéndose en una víctima precisamente por esas cosas. ¿Dónde está José Ramón Peralta? Lo vi el otro día en un restaurante. ¿Dónde está Donald Guerrero? ¿Dónde está Gonzalo Castillo? Hasta con la posibilidad de ser candidato otra vez Gonzalo. ¿Dónde está Alexis Medina? ¿Dónde está Fernando Rosa? ¿Dónde está Freddy Hidalgo? ¿Dónde están toda esa gente? Peor aún, el Ministerio Público, la Procuraduría y los jueces se prestaron a tal vagabundería que cuando se hablaba de expedientes que tenían nombres sonoros de ricos, hacían acuerdos de delación con ellos.
acuerdos de que esos ricos iban a chismear o a chivatear a los funcionarios y ellos iban a librar. Incluso en casos donde fueron esos mismos ricos los que construyeron el esquema de corrupción. ¿Qué pasó con Mimilo Jiménez? De ser el generador de una estructura mafiosa, dice el Ministerio Público, se convirtió en el testigo estrella del Ministerio Público. ¿Dónde está el que era segundo de Jean Alain? Cano. De ser uno de los que corrompió, hizo de todo ahí, se convirtió en el testigo estrella de la Procuraduría. ¿Dónde está la esposa de José Miguel Bonetti, a quien se le acusaba y que devolvió 87 millones de pesos, una transacción corrupta con la construcción de la Nueva Victoria? ¿Dónde está? El Ministerio Público hizo un acuerdo con ella. O sea, los grandes infractores terminaron yéndose por la puerta de atrás, los responsables, porque lo que había era una campaña para darle en la cabeza a la clase política. Y ahora, con esa palabra que utiliza el secretario de Estado, Marco Rubio, de la instrumentalización del Poder Judicial, yo puedo decir, puedo pensar y puedo analizar de que en República Dominicana se utilizó la justicia, con fines políticos hacia las elecciones del 2024. Piensen en esto. ¿Cuál era la institución mejor valorada en los primeros 3 años del gobierno del presidente Abinader? La Procuraduría. ¿Cuándo se comenzó a caer todo ese muñeco? Cuando la gente vio que habían arrestos para los de la oposición, pero los que eran señalados o sacados del gobierno como corruptos, para eso no había nada. Repito, el Ministerio Público tiene facultad de actuar ante el simple rumor, dice la ley. Por ejemplo, los rumores que provocaron la salida del exministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, ¿en qué quedaron? A propósito de que la Cámara de Cuentas pasada y esta anda publicando auditoría fallida, que nunca, eso no sirve, eso no tiene sentido. ¿Dónde está la auditoría y dónde está la investigación del Ministerio Público de las razones que llevaron a que el presidente de la República, en medio de un escándalo, sacara al doctor Furcal del Ministerio de Educación? ¿Dónde está? O sea, le dieron a los PLDistas, pero no le dieron a nadie de este gobierno. Por ejemplo, el primer director de INAVIE, el señor Cecilio Rodríguez, ¿qué pasó con su expediente? Que fue interrogado y fue destituido por el presidente de la República por supuestos actos de corrupción. ¿Qué pasó con ese expediente? ¿Qué pasó con el expediente de las investigaciones, si es que se investigó, de lo que pasó en los programas especiales de la presidencia, donde estaba Neney Cabrera? Hubo programas de investigación aquí que presentaron temas que no eran muy santos. Los investigaron. ¿Qué pasó con el tema del movimiento de tierra en la remodelación, en la reestructuración de los vertederos? Se investigó. Son algunos detalles que yo le voy poniendo ahí para que ustedes vayan viendo y deduciendo de si la justicia se ha instrumentalizado sí o no. Incluso algunos se preguntan, y yo no tengo nada por qué defender a Danilo, porque todo el mundo sabe que si hay alguien que yo he criticado de frente al señor Danilo Medina y a los secuaces que él tenía,
Ahora, no es justo que a Danilo le metieran preso a su gente, pero que no se investigaran los supuestos actos de corrupción de la administración del doctor Fernández también. Igual que no es justo que no se investiguen los actos de corrupción de esta administración. O sea, si el Ministerio Público era independiente y estaba actuando simplemente a favor de la sociedad, entonces debía verse como las monjitas, que eran todas. Todas. Pero lo que sí se puede ver rápidamente es que el Ministerio Público estaba utilizando todos esos expedientes, todas esas cifras de película y esos nombres que se utilizaban con un fin mercadológico. Yo hoy conversaba en la radio y yo decía que la jefa de campaña de la reelección de Abinader fue Miriam Germán, porque la popularidad del Ministerio Público y de lo que supuestamente estaba haciendo el Ministerio Público se lo transfirió al presidente de la República para que fuera a buscar 4 años más. Yo me pregunto, ¿eso fue al final o desde el principio se planificó así? Lo pregunto. Porque a veces lo que parece es que todo fue diseñado por un estratega político de convertir la justicia en un instrumento político. Repito, utilizar la justicia como un instrumento político con la finalidad de destruir o de darle por la cabeza a los partidos de oposición o a un partido de oposición del sistema. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos conversando? O sea, las ansias de justicia de la sociedad dominicana fueron utilizados como instrumento político para que un partido ganara, el partido que estaba en el gobierno. Por eso es que usted ve que cuando se hace el estudio del SISMAP, de 172 instituciones que fueron medidas, el Ministerio Público o la justicia, el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público, que es el brazo del Poder Ejecutivo del gobierno, quedaron en la posición 169. O sea, las instituciones relacionadas al Ministerio Público y al Poder Judicial terminaron siendo las instituciones más desacreditadas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a reaccionar y dejó de creer ya. La gente empezó a ver otra realidad, no la que nos querían construir. Entonces parece, ponme de nuevo ahí lo que dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que parece es que la justicia en República Dominicana también ha sido utilizada para fines políticos. Han instrumentalizado la justicia para beneficiar a los políticos. Y aunque en términos teóricos el Poder Judicial es independiente, teórico, porque siempre vemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia como un perrito faldero detrás del presidente de la República. Es lamentable que ese planteamiento que inició, debo decir que el primero que le hicieron eso, uno de los primeros, aquí en Hispanoamérica, fue al presidente Lula. Usted recuerda todo lo que le inventaron a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil con el tema de Odebrecht, que había recibido dinero, que era corrupto, que un apartamento, que esto. Y llegaron a la osadía hasta de meterlo preso para inhabilitarlo políticamente. Nombraron un juez, el juez hizo todo lo que era ilegal para joder al presidente Lula, lo llevaron a la justicia, construyeron un discurso en los medios de comunicación. ¿Y qué pasó tiempo después? Se demostró que era mentira. ¿Y quién es el presidente de Brasil hoy? El mismo que ellos llevaron a la cárcel.
A mí me preocupa que en la República Dominicana se esté utilizando la justicia con fines electorales y hasta con otros fines. Yo nunca ni he defendido ni voy a defender, por ejemplo, al señor Ángel Martínez con las cosas que dice. Ahora, ¿usted ha visto como que hay una especie de saña con ese expediente? Como que hay como una comidilla que quieren darle una lección, pero no cualquiera, como desde arriba, le quieren dar una lección. Y eso, cuando usted vea la barba de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Eso es parte del Estado de Derecho que está siendo violado aquí en este país. Una ley que crearon, la ley del chivateo, el comportamiento de muchos abogados y empresarios y funcionarios que hoy están en el poder, pero antes estaban en la oposición y criticaban toda esa vaina. Hoy la aplauden. El presidente habla el otro día en la semanal que han recuperado miles de millones de pesos y que eso va a ir nada más y nada menos que al presupuesto nacional. Yo me reí, ¿dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Incluso hay muchos de esos bienes que han hecho una sobreestimación o sobrevaloración. Fincas que eran del CEA han dicho que no, que terrenos que valen millones. Señores, fincas que no valen ni chele. Lo que pasa es que todo ese discurso y toda esa chercha ha producido beneficios electorales. Beneficios electorales. Y ahora, observando las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, uno puede entender. Él está hablando del caso de Colombia. Yo le estoy hablando del caso de República Dominicana. Cuando a mí me muestren los casos de corrupción del actual gobierno en la justicia y cuando me muestren los casos de corrupción del gobierno del presidente Leonel Fernández, entonces yo entenderé que la justicia realmente ha hecho su trabajo y que la Procuraduría, el brazo operativo del Poder Ejecutivo también ha hecho su trabajo. Mientras tanto, yo me voy con aquella canción de La Lupe. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Pausa y volvemos en breve.